Génesis 35:21. Israel partió y plantó su tienda más allá de Migdal-edar. Después de la muerte de Raquel, Jacob, ahora llamado Israel, no se detuvo a edificar una casa ni a establecerse con permanencia. La vida le exigía seguir. Con el peso del luto, el recuerdo de su esposa y el nacimiento doloroso de su hijo, levantó su tienda más allá de Migdal-edar, que significa torre del rebaño. Es un símbolo poderoso. Después del quebranto, hay que seguir pastoreando. Aún en medio del dolor, la vida no cesa y el deber no desaparece. Plantar la tienda más allá indica un movimiento hacia adelante, una fe que no se detiene en la tumba. Migdal-edar no fue un santuario, sino un punto de tránsito. El rebaño no podía quedar desamparado. Israel, aún herido, siguió siendo pastor. Este versículo nos habla de la resiliencia sagrada, no como olvido del sufrimiento, sino como la capacidad de avanzar mientras el corazón sangra. La tienda plantada más allá es una declaración de esperanza, una forma de decir que el alma, aunque rota, aún puede moverse, aún puede guiar, aún puede guardar al rebaño. Génesis 35:22. Y aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Aunque este versículo se menciona con sobriedad, su contenido es profundamente escandaloso y doloroso. Rubén, el primogénito de Jacob, quebranta un límite sagrado al acostarse con Bila, la sierva de Raquel y madre de 2 de sus hermanos. Este acto no solo es una ofensa moral y una transgresión sexual, sino también un intento de usurpación del liderazgo y el honor familiar. La Biblia lo narra sin explícitas condenas en este punto, pero el hecho de que lo supo Israel deja entrever una herida que no sanará con facilidad. Este acto tendrá consecuencias futuras, pues Rubén perderá su derecho de primogenitura. Nos enseña que los pecados cometidos en lo secreto no permanecen ocultos y que las decisiones impulsivas pueden marcar el destino de generaciones. Génesis 35:23. Los hijos de Lea. Rubén, primogénito de Jacob. Simeón, Leí, Judá, Isaacar y Zabulón. Esta enumeración no es una simple lista genealógica. Cada uno de estos nombres representa una historia, una tribu futura, un destino entrelazado con la promesa de Dios a Abraham. Rubén, a pesar de su caída, será parte de la historia. Simeón y Leí, recordados por su violencia en Siquem. Judá, de quien nacerá el linaje real. Isaacar, fuerte como el asno de carga. Zabulón, puerto de mar. Estos hijos nacidos de Lea, la mujer no amada, se convierten en piedra angular del pueblo de Israel. Dios no descarta a los que fueron relegados por los hombres. Génesis 35:24. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. La esposa amada por Jacob le dio solo 2 hijos. ¿Pero qué hijos? José, que salvará a su familia en Egipto, y Benjamín, nacido en el dolor, llamado hijo de mi dolor por Raquel, y hijo de mi diestra, por Jacob. La dualidad entre el sufrimiento y la esperanza, entre el lamento y la fuerza, se refleja en estos nombres. Raquel murió al dar a luz, pero sus hijos fueron fundamentales en la historia de redención de Israel. Nos recuerda que de las tragedias más amargas pueden nacer las victorias más grandes. Génesis 35:25. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Aunque nacieron por medio de una sierva, estos hijos son reconocidos como parte del linaje. En una cultura donde la descendencia era vital, estos nombres muestran que Dios no excluye a nadie de su plan por causa de su origen. Dan significa justicia, Neftalí, mi lucha. En estos nombres hay una confesión espiritual. La vida es un conflicto, pero en medio de ella Dios hace justicia. Bila fue una mujer silenciada, pero su descendencia se inscribe en el pacto eterno. Génesis 35:26. Los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. También ellos, aunque nacieron de una madre sierva, son hijos de Jacob. Gad significa fortuna y Aser, dicha. Aun en medio de un hogar dividido por celos y rivalidades, estos hijos traen nombres de bendición. El relato nos confronta con la complejidad humana. Una familia rota, pero usada por Dios. Gad y Aser recuerdan que la gracia
Puede manifestarse incluso en las zonas más sombrías de nuestras historias. Génesis 35:27. Y Jacob vino a Isaac su padre a Mamre, a Kiriat Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Este reencuentro es conmovedor. Jacob, después de tantos años de huida, dolor y maduración, vuelve al lugar donde habitaron sus antepasados. Regresa al hogar de su padre Isaac, ahora anciano. El ciclo de la vida gira. El hijo fugitivo se convierte en el heredero de la promesa. En Hebrón, tierra de los patriarcas, Jacob ya no es el usurpador, sino el portador de la bendición. Volver a casa no siempre es fácil, pero es parte del camino espiritual. Génesis 35:28. Y fueron los días de Isaac 180 años. La longevidad de Isaac habla de una vida larga, aunque menos dramática que la de Abraham o Jacob. Isaac es el patriarca silencioso, el que fue llevado al sacrificio, el que amó a una sola mujer, Rebeca. Su vida representa la fidelidad en lo cotidiano, la perseverancia en el silencio, aunque no protagoniza grandes gestas. Fue el puente entre Abraham y Jacob. Su historia nos recuerda que no todos los llamados por Dios serán visibles o estridentes. Algunos, como Isaac, simplemente sostienen la promesa. Génesis 35:29. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. La muerte de Isaac une a sus hijos divididos. Esaú y Jacob, antes enemigos, ahora se juntan para enterrar a su padre. La tumba se convierte en un lugar de reconciliación. Isaac muere lleno de días, no solo por su edad, sino porque su vida estuvo completa. La expresión fue recogido a su pueblo. Alude a una esperanza de vida, más allá de la muerte. Su legado permanece. El patriarca se va, pero la promesa sigue viva en sus hijos. Génesis 36:1. Esta es la genealogía de Esaú, el cual es Edom. El relato cambia de tono y se dirige ahora al linaje del hermano de Jacob, aquel que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, pero cuya descendencia se multiplicó y se estableció en tierras montañosas, desarrollando reinos antes de que Israel tuviera rey. El texto no ignora la historia de los que no fueron elegidos, sino que los incluye como parte del plan soberano de Dios. Esaú, aunque no portó la promesa de la alianza divina, no fue olvidado por el Altísimo. La Biblia muestra que hay lugar incluso para los que parecen haber quedado fuera del foco principal, porque Dios también escribe historias con los que viven en los márgenes del relato. Génesis 36:2. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, Ada, hija de Elón Eteo, Aholibama, hija de Aná, hija de Sibeón Heveo. La elección de esposas por parte de Esaú fue un punto de dolor para Isaac y Rebeca, y sin embargo, esos mismos nombres quedarán registrados para la posteridad. Las decisiones humanas, incluso aquellas que traen tensión familiar, no son borradas del recuerdo bíblico. Dios permite que las consecuencias se desarrollen, pero también que los descendientes crezcan, se multipliquen y ocupen un lugar entre las naciones. En cada nombre hay una historia, un linaje, una prueba de que el tiempo no detiene la herencia. Génesis 36:3. Y Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Aquí se menciona un enlace que une a Esaú con Ismael, otro de los no elegidos en la línea de la promesa. La descendencia de los que no recibieron el pacto central no fue estéril ni olvidada. Dios permitió que tanto los hijos de Ismael como los de Esaú formaran pueblos grandes y fuertes. Esto es un recordatorio de que el Señor es también Dios de las naciones, de que su mano no solo está en los descendientes de Jacob, sino también en aquellos que fueron parte de caminos distintos. Génesis 36:4. Ada dio a luz a Elifaz a Esaú, y Basemat dio a luz a Reuel. La genealogía comienza a desplegarse, y cada nombre apunta a una multiplicación de casas, clanes y pueblos. Aunque la historia de Jacob ha sido la central, el relato de Esaú no se ignora. Dios permitió que su linaje creciera, que tuviera hijos e influencia, y que su nombre perdurara en generaciones futuras. En los nombres de Elifaz y Reuel hay indicios de poder, nobleza y estabilidad, porque aunque Esaú no portó la bendición principal, su descendencia fue respetada. Génesis 36:5.
Aholibama dio a luz a Jeús, Shaalam y Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Incluso antes de que Israel poseyera Canaán, Esaú ya estaba construyendo su linaje allí. Esto es un recordatorio de que Dios permite que todos florezcan en su tiempo. La tierra no fue exclusivamente para Jacob en este punto de la historia. Cada grupo vivió, se multiplicó y dejó huella. Cada nombre representa una rama, un nuevo comienzo, una tribu que luego tendría su propia historia, sus propios errores y sus propias oportunidades. Génesis 36:6. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas y todas las personas de su casa, y su ganado, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, lejos de Jacob su hermano. La separación de los hermanos no fue solo física, sino también simbólica. Uno tomó el camino del pacto, el otro formó naciones. Esaú se aleja, no por odio, sino por necesidad. El conflicto entre ambos había sido sanado en cierto grado, pero era evidente que cada uno debía seguir su curso. Esta distancia fue la manera en que Dios dispuso que ambos linajes prosperaran sin tropiezos. Génesis 36:7. Porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos. Ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Esta situación recuerda a Abraham y Lot. Cuando Dios bendice a ambos lados, el espacio se vuelve insuficiente, y es necesario tomar caminos distintos. No fue enemistad lo que los separó, sino abundancia. La tierra no bastaba para ambos. A veces, el crecimiento requiere distancia. La historia bíblica enseña que hay bendición incluso en la separación, y que a través de la abundancia también Dios dirige el rumbo de las familias. Génesis 36:8. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. El nombre Edom se convierte en sinónimo de su linaje, y el monte de Seir será su lugar. Esaú se establece y deja su huella geográfica. La Biblia reconoce ese territorio como parte de la historia de los pueblos, que rodearán a Israel. Dios no elimina a Edom ni lo margina completamente. Lo ubica, lo nombra y lo registra. Porque hasta las ramas secundarias de la historia principal tienen un papel en el gran relato de redención que se va construyendo a través de los siglos. Génesis 36:9. Y estos son los descendientes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Ser. Comienza la larga enumeración de clanes, hijos y jefes tribales. Aunque esta parte suele parecer una simple lista, cada nombre aquí representa generaciones, culturas, guerras, pactos y encuentros que luego influenciarán a Israel. Nada es insignificante en el plan de Dios. Incluso los que están fuera del pacto original son incluidos en el mapa divino. Edom será rival, vecino y testigo de la historia del pueblo elegido. Génesis 36:10. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú. Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. La genealogía se hace precisa. La Biblia no deja al azar las líneas de sangre. El relato de Elifaz y Reuel marcará el camino para tribus futuras, para conflictos inevitables y también para lecciones de identidad y pertenencia. Aunque Esaú y Jacob ya están en caminos distintos, sus hijos no dejarán de cruzarse en el futuro, en el campo de batalla, en tratados políticos o como advertencias proféticas. Génesis 36:11. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Estos nombres aparecerán más adelante en la historia. Temán, por ejemplo, será recordado por su sabiduría y mencionado en los profetas. Sefo y Cenaz serán jefes, conductores de clanes. La historia avanza y Dios no deja hilos sueltos. Todo lo que parece ser simple descendencia es en realidad preparación para lo que vendrá. Nada es irrelevante si está registrado en las Escrituras. Génesis 36:12. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Amalec será uno de los enemigos más grandes de Israel, y sin embargo proviene del linaje de Esaú. Esto muestra que del mismo árbol pueden salir ramas opuestas. Amalec será figura de oposición constante, símbolo del conflicto entre el pueblo de Dios y sus adversarios. Pero también, en ese conflicto, se desarrollará la fe de Israel y se probará su obediencia. Génesis 36:13.
Y estos son los hijos de Reuel, Nahat, Sera, Samá y Misá. Estos fueron los hijos de Basemat, mujer de Esaú. El linaje sigue creciendo, cada rama adquiriendo su forma, cada nombre una semilla para una futura nación o tribu. En esta genealogía no hay adornos, pero sí importancia. Dios registra a todos, porque todos forman parte del mundo donde se revelará su gloria. Génesis 36:14. Estos fueron los hijos de Aholibama, hija de Aná, hija de Sibeón, mujer de Esaú. Ella dio a luz a Jeús, Jaalam y Coré. Nuevamente se repiten nombres para reforzar las conexiones. La genealogía no es solo para conocimiento, es para construir identidad. Esta memoria colectiva es lo que permitirá a los pueblos saber de dónde vienen y con quién están ligados. Génesis 36:15. Estos fueron los jefes de entre los hijos de Esaú. Hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. El jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Sefo, el jefe Cenaz. La palabra jefe se repite porque cada hijo se convirtió en una autoridad, en una figura que lideraba tribus o regiones. La estructura de poder estaba consolidada. Edom era una nación organizada, no simplemente un pueblo errante. Esaú fundó algo que resistiría el tiempo. Génesis 36:16. El jefe Coré, el jefe Gatam y el jefe Amalek. Estos fueron los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Se empieza a formar un mapa de poder. Cada jefe con su zona, cada nombre con su autoridad. Amalek, tristemente, usará ese poder para oponerse a Israel, pero su origen está claramente registrado. La Biblia no borra los enemigos, los contextualiza. Génesis 36:17. Y estos fueron los hijos de Reuel, hijo de Esaú. El jefe Nahat, el jefe Sera, el jefe Samá, el jefe Misá. Estos fueron los jefes de Reuel en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Basemat. Reuel también formó líderes. Esaú no fue padre de una sola tribu, sino de varias, y sus hijos establecieron el linaje de los edomitas. Esta organización refleja que aún fuera de la línea del pacto, había estructura, poder y herencia. Génesis 36:18. Y estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú. El jefe Jeús, el jefe Jaalam, el jefe Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer